En un hospital común, una noticia rara se volvió viral. Una chava quedó embarazada de un vagabundo. Todos, sin entender nada, se burlaron de ella sin parar. Al final, se demostró que el que ríe al último, ríe mejor. Antes de ver esta historia tan loca, no olvides suscribirte al canal. Elena Ramírez caminaba por las calles de la ciudad con pasos cansados. El turno de 12 horas en el hospital la había dejado exhausta, tanto física como emocionalmente. A los 28 años, la joven enfermera sentía que su vida estaba estancada en una rutina interminable de trabajo y obligaciones familiares. Mientras avanzaba por la banqueta, sus pensamientos divagaban entre los pacientes que había atendido aquel día y la inevitable cena familiar que la esperaba en casa. Su madre Carmen no perdía la oportunidad de recordarle que el tiempo estaba pasando y que debería estar pensando en establecerse con un buen partido. Elena suspiró, ajustando su bufanda para protegerse del frío viento otoñal. Fue entonces cuando lo vio, un hombre encogido en el hueco de una puerta, temblando visiblemente y con la mirada perdida. Su ropa estaba rasgada y sucia, y su barba mal cuidada le daba una apariencia descuidada. Por un momento, Elena dudó. Había visto a muchas personas sin hogar en las calles de la ciudad, pero algo en la mirada de este hombre la conmovió profundamente. Tal vez fuera el cansancio del día, o tal vez un impulso de rebeldía contra su vida perfectamente estructurada, pero antes de que se diera cuenta, sus pies la llevaron hasta él. «Disculpe, señor», dijo Elena con voz suave. «¿Se encuentra bien?» El hombre levantó la mirada, sorprendido por el gesto de amabilidad. Sus ojos, de un azul intenso, contrastaban con la suciedad de su rostro. «Estoy bien, señorita», respondió con voz ronca. «No se preocupe por mí». Elena frunció el ceño. Su instinto de enfermera le decía que aquel hombre necesitaba ayuda urgente. «Me llamo Elena», se presentó. «¿Puedo preguntar su nombre?» El hombre pareció dudar por un momento antes de responder. «Javier», dijo finalmente. «Mi nombre es Javier». Elena se agachó para quedar al mismo nivel que él. «Javier, hace mucho frío aquí afuera. ¿Tiene algún lugar donde pasar la noche?» Javier negó con la cabeza, evitando su mirada. Elena sintió que su corazón se encogía. Sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Venga, conmigo», dijo extendiendo su mano. «Tengo un sofá cómodo y una ducha caliente. Al menos por esta noche no necesita dormir en la calle». Javier la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué haría esto por mí? Usted no me conoce». Elena sonrió. «Porque todos merecemos un poco de compasión de vez en cuando. Vamos, no aceptaré un no como respuesta». Después de un momento de duda, Javier tomó la mano de Elena y se levantó con dificultad. Mientras caminaban juntos hacia el departamento de Elena, ninguno de los dos podría imaginar cómo este simple acto de bondad desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, lealtad y determinación. Al llegar al edificio donde Elena vivía, la joven enfermera se detuvo por un momento, consciente de que estaba a punto de introducir a un extraño en su casa. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba haciendo lo correcto. «Mi departamento está en el 3er piso», explicó mientras abría la puerta principal. «Espero que no le importe subir las escaleras». Javier asintió en silencio, siguiéndola con pasos inseguros. Elena notó que cojeaba ligeramente y se preguntó qué historia habría detrás de aquel hombre misterioso. Una vez dentro del departamento, Elena encendió las luces y se quitó el abrigo. «Bienvenido a mi humilde morada», dijo con una sonrisa nerviosa. «No es mucho, pero es mi hogar». Javier permaneció de pie en la entrada, visiblemente incómodo y fuera de lugar en el acogedor departamento. Elena, sintiendo su incomodidad, decidió tomar la iniciativa. «Mire, el baño está allí», señaló hacia un pasillo. «¿Qué tal si toma una ducha caliente mientras preparo algo de comer? Tengo ropa limpia de mi hermano, que creo que le quedará bien». Javier la miró con una mezcla de gratitud y confusión. «Yo no sé cómo agradecer esto», murmuró.
Elena le dedicó una sonrisa cálida. No necesita agradecer. Ahora vaya, se sentirá mejor después de una ducha. Mientras Javier se dirigía al baño, Elena se apoyó contra la pared de la cocina, preguntándose en qué se había metido. ¿Qué diría su madre si supiera que había traído a un desconocido a casa? ¿Estaría cometiendo una locura? Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, se puso manos a la obra. Preparó una sopa caliente y algunos sándwiches, escuchando el sonido del agua corriendo en el baño. Había algo en Javier que la intrigaba, una dignidad oculta bajo capas de suciedad y desesperación. Cuando Javier salió del baño, Elena casi no lo reconoció. Sin la barba y con el cabello limpio y peinado hacia atrás, parecía una persona completamente diferente. La ropa de su hermano le quedaba un poco grande, pero aún así, el cambio era sorprendente. «Gracias», dijo Javier, su voz más clara ahora. «No recuerdo la última vez que me sentí tan humano». Elena sintió un nudo formarse en su garganta. «Venga, la cena está lista. Debe tener hambre». Mientras comían en silencio, Elena no pudo dejar de notar los modales impecables de Javier. La forma en que sostenía los cubiertos y la servilleta sugería una educación refinada que contrastaba con su situación actual. «¿Puedo preguntar cómo acabó en la calle?». Elena se atrevió a preguntar. Javier dejó la cuchara y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Es una larga historia», respondió. «Una que preferiría no contar ahora si no le importa». Elena asintió, respetando su privacidad. «Entiendo. No necesita contarme nada que no quiera». El resto de la cena transcurrió en un silencio cómodo. Cuando terminaron, Elena preparó el sofá con sábanas limpias y una cobija gruesa. «Puede quedarse aquí esta noche», dijo. «Mañana, bueno, veremos qué pasa mañana». Javier la miró con una expresión indescriptible. «Elena», dijo suavemente, «¿por qué está haciendo esto? ¿No tiene miedo de mí?». Elena se sorprendió a sí misma con su respuesta. «No, no tengo miedo. Creo que usted es una buena persona que ha pasado por momentos difíciles. Y en cuanto al por qué, creo que todos necesitamos un poco de bondad en nuestras vidas de vez en cuando». Con esas palabras, Elena se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras ella. Se apoyó contra la puerta, su corazón latiendo fuerte. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo explicaría esto a su familia, a sus amigos? Mientras se preparaba para dormir, Elena no podía dejar de pensar en el hombre misterioso que dormía en su sala. Había algo en él, una historia oculta que despertaba su curiosidad y su compasión. Lo que Elena no sabía era que aquella noche, ese simple acto de bondad había puesto en movimiento una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El destino había entrelazado sus caminos y el viaje que les esperaba estaba lleno de sorpresas, desafíos y un amor que desafiaría todas las expectativas. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba por las cortinas del departamento de Elena. La joven enfermera despertó sobresaltada, recordando de repente los eventos de la noche anterior. Por un momento se preguntó si todo había sido un sueño, pero el sonido de movimiento en la sala confirmó que no, que realmente había traído a un desconocido a su casa. Con el corazón acelerado, Elena se levantó y se vistió rápidamente. Al abrir la puerta de su habitación, encontró a Javier de pie junto a la ventana, mirando pensativamente hacia la calle. La luz de la mañana iluminaba su perfil, revelando rasgos que Elena no había notado la noche anterior. Una mandíbula fuerte, ojos profundos y melancólicos, y una postura que sugería una vida muy diferente de la que su situación actual indicaba. «Buenos días», dijo Elena, asustando ligeramente a Javier. Él se volvió hacia ella, esbozando una sonrisa tímida. «Buenos días, Elena. Yo quería agradecerle nuevamente por su bondad. No tenía que hacer esto por mí». Elena se acercó a la cocina, comenzando a preparar café. «No tiene que agradecerme. ¿Durmió bien?». Javier asintió. «Mejor que en mucho tiempo», admitió. «Elena, sé que esto es pedir demasiado, pero ¿podría permitirme quedar un día más?
Solo necesito un poco de tiempo para ordenar mis ideas y decidir qué hacer. La petición tomó a Elena por sorpresa. Una parte de ella quería decir que sí inmediatamente, movida por la compasión y una creciente curiosidad sobre este hombre enigmático. Otra parte, la voz de la razón, le advertía sobre los peligros de confiar demasiado en un desconocido. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sonido del timbre rompió el momento. Elena palideció. Conocía ese timbre. Insistente. «Oh, no», murmuró, «es mi madre». Javier la miró con preocupación. «¿Quiere que me esconda?» Elena negó con la cabeza, una idea loca formándose en su mente. «No, tengo una idea mejor. Siga mi juego, por favor». Sin dar tiempo a que Javier protestara, Elena abrió la puerta, revelando a una mujer elegante de mediana edad, Carmen Ramírez, que entró en el departamento como un torbellino. «Elena, querida, ¿por qué no contestabas mis llamadas? Estaba preocupada y...» «Oh». Carmen se detuvo abruptamente al ver a Javier. Sus ojos se abrieron con sorpresa, recorriendo la figura del hombre de pies a cabeza. Elena tomó una respiración profunda. «Mamá, este es Javier, mi prometido». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Javier, para su crédito, mantuvo una expresión neutral, aunque Elena pudo ver un destello de confusión en sus ojos. Carmen fue la primera en romper el silencio. «¿Tu prometido? Elena, ¿cómo es posible? Nunca me hablaste de él». Elena, improvisando rápidamente, tomó la mano de Javier. «Bueno, mamá, queríamos mantenerlo en secreto por un tiempo. Nos conocimos hace algunos meses y simplemente sucedió. Javier es escritor. Está trabajando en su nueva novela». Javier, captando la situación, asintió solemnemente. «Es un placer conocerla, señora Ramírez. Lamento que nos conozca en estas circunstancias». Elena quería sorprenderla. Carmen parecía estar luchando para procesar la información. Sus ojos iban de Elena a Javier, buscando algún indicio de que todo fuera una broma. «Pero, ¿cómo? ¿Dónde se conocieron?» «Elena, tú siempre estás en el hospital o aquí. ¿Cuándo tuviste tiempo para...» «En una cafetería», interrumpió Elena, la mentira fluyendo con sorprendente facilidad. «Javier estaba escribiendo y yo estaba en mi descanso. Comenzamos a conversar y... bueno, el resto es historia». Carmen se sentó en el sofá, visiblemente aturdida. «No puedo creerlo. Mi pequeña Elena comprometida y con un escritor. Bueno, no es exactamente el abogado o médico que imaginaba, pero supongo que un escritor también tiene su encanto». Elena sintió una punzada de culpa al ver la mezcla de emociones en el rostro de su madre. Sabía que Carmen siempre había soñado con verla casada con alguien de buena posición y ahora estaba tratando de conciliar sus expectativas con esta nueva realidad. «Mamá», dijo Elena suavemente sentándose a su lado, «sé que esto es una sorpresa, pero Javier es un hombre maravilloso. Es amable, inteligente y me hace feliz. ¿No es eso lo más importante?» Carmen miró a su hija, luego a Javier, que se mantenía respetuosamente en silencio. Finalmente suspiró. «Supongo que sí, querida. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Y cuándo planean casarse?» Elena y Javier intercambiaron una mirada rápida. «Aún no hemos fijado una fecha», respondió Elena. «Queremos llevar las cosas con calma». «Entiendo», dijo Carmen, aunque era evidente que tenía 1000 preguntas más. Se levantó alisando su falda. «Bueno, creo que esto merece una celebración. ¿Qué tal si vienen a cenar a casa esta noche? Tu padre y tu hermano estarán encantados de conocer a Javier». Elena sintió que el pánico crecía en su interior. Una cosa era mantener esta farsa por unos minutos, pero una cena familiar completa era otro nivel. Sin embargo, antes de que pudiera inventar una excusa, Javier intervino. «Nos encantaría, señora Ramírez», dijo con una sonrisa encantadora. «Será un placer conocer al resto de la familia de Elena». Carmen pareció satisfecha con la respuesta. «Excelente. Los esperamos a las 8. Y Javier, por favor, llámame Carmen».
Con esto se despidió y salió del departamento, dejando a Elena y Javier en un silencio incómodo. Tan pronto como la puerta se cerró, Elena se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Javier se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Eso fue inesperado», comentó suavemente. «Elena, ¿por qué le dijo a su madre que soy su prometido?». Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desesperación. «Lo siento, Javier, entré en pánico. Mi madre, ella siempre está presionándome para que me case, para que encuentre a alguien adecuado. Creo que una parte de mí quería darle lo que ella quería, aunque fuera una mentira». Javier asintió comprensivo. «Entiendo, pero ahora estamos en Minomentinsium, una situación complicada. Su familia espera conocer a su prometido esta noche». Elena se levantó, caminando nerviosamente por la sala. Lo sé, esto es un desastre. Debería llamar a mi madre y contarle la verdad». «Oh», dijo Javier lentamente, «podríamos seguir con esto». Elena se detuvo abruptamente mirándolo con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». Javier se levantó acercándose a ella. «Elena, usted me dio un techo, comida y amabilidad cuando más lo necesitaba. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarla con esto. Podemos fingir ser una pareja por esta noche. Después, usted puede decirle a su familia que las cosas no funcionaron entre nosotros. Pero, ¿y si hacen preguntas? ¿Qué les diremos?». Javier sonrió. «Soy escritor, ¿recuerda? Puedo improvisar una historia convincente. Además, no estaremos mintiendo totalmente. Nos conocimos ayer, en circunstancias inusuales. Solo omitiremos algunos detalles». Elena lo miró sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «¿Está seguro de que quiere hacer esto? Es mucho pedir». «Estoy seguro», respondió Javier con firmeza. «Considérelo mi forma de agradecer por su bondad». Con esa decisión tomada, Elena y Javier pasaron las horas siguientes preparándose para la cena. Elena le prestó más ropa de su hermano a Javier y le dio un rápido afeitado. Mientras tanto, inventaron una historia de fondo para su relación, acordando detalles sobre cómo se conocieron y cuánto tiempo llevaban juntos. A medida que la hora de la cena se acercaba, Elena no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Por un lado, sabía que estaba cavando un hoyo cada vez más profundo con esta mentira. Por otro, había algo en Javier, en la forma como la miraba y cómo se había adaptado tan rápidamente a la situación, que la intrigaba profundamente. Mientras se arreglaba frente al espejo, Elena se preguntó en qué se estaba metiendo. ¿Cómo habían pasado las cosas de rescatar a un hombre sin hogar a presentarlo como su prometido en menos de 24 horas? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué una parte de ella estaba emocionada con la idea? A las 7:30, Elena y Javier salieron del departamento. Mientras caminaban hacia la casa de los padres de Elena, Javier tomó su mano. «Recuerde», dijo suavemente, «somos una pareja feliz y enamorada. Todo saldrá bien». Elena asintió, apretando su mano. Por un momento, se permitió imaginar que todo esto era real, que realmente había encontrado a alguien especial, pero rápidamente alejó ese pensamiento. Esto era solo una actuación, se recordó a sí misma. Una mentira piadosa para agradar a su madre. Lo que Elena no sabía era que esta noche marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su capacidad de mantener una mentira, sino también su corazón. Porque a veces las mentiras más peligrosas son aquellas que deseamos que sean verdad. La residencia de los Ramírez era una elegante casa de 2 pisos en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Mientras se acercaban a la entrada, Elena sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Javier, notando su nerviosismo, le dio un apretón tranquilizador en la mano. «Respire profundo», susurró. «Recuerde, somos una pareja feliz que se conoce desde hace meses. No hay nada de qué preocuparse». Elena asintió, agradecida por su apoyo. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a Carmen, que los recibió con una sonrisa radiante.
Aquí están los tortolitos, exclamó abrazando a Elena y luego, para sorpresa de todos, a Javier. Entren, entren. Todos están ansiosos por conocerte, Javier. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Cuadros caros adornaban las paredes y los muebles gritaban lujo y buen gusto. Elena notó cómo Javier observaba todo con curiosidad, pero sin parecer intimidado. En la sala de estar, el padre de Elena, Fernando, un empresario con un porte imponente, los esperaba junto con Miguel, el hermano mayor de Elena. «Así que tú eres el hombre que conquistó el corazón de mi pequeña», dijo Fernando, estrechando la mano de Javier con firmeza. «Espero que tengas buenas intenciones con ella». «Las mejores, señor», respondió Javier con seguridad. «Elena es lo mejor que me ha pasado en la vida». Miguel, por su parte, miraba a Javier con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Escritor, ¿eh? ¿Y sobre qué escribes exactamente?» «Novelas». «Sé de ficción histórica», respondió Javier sin perder el ritmo. «Actualmente estoy trabajando en una obra ambientada en México del siglo XVII». Elena se sorprendió por la facilidad con que Javier improvisaba. ¿Sería verdad que era escritor? ¿O simplemente era muy bueno mintiendo? La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente agradable. Javier demostró ser un conversador nato, cautivando a la familia con anécdotas de sus supuestos viajes, de investigación para sus novelas. Elena, por su parte, se encontró relajándose poco a poco, incluso disfrutando de la noche. Sin embargo, el momento de tensión llegó cuando Carmen, animada por el vino y la ocasión, sacó a relucir el tema de la boda. «Y dime, Javier querido, ¿cuándo planean fijar la fecha de la boda? Sabes, el club de campo donde soy socia tiene una lista de espera de meses para las bodas. Deberíamos empezar a planear cuanto antes». Elena casi se atragantó con su vino. «Mamá, por favor, es muy pronto para hablar de eso». «Tonterías», intervino Fernando. «Si ya están comprometidos, es el momento perfecto para empezar a planear. Además, me gustaría ver a mi hija bien establecida antes de retirarme». Javier, sintiendo la incomodidad de Elena, tomó su mano sobre la mesa. «Señor y señora Ramírez, apreciamos su entusiasmo. Elena y yo queremos que nuestra boda sea perfecta, y eso requiere tiempo. Prometemos que serán los primeros en saber cuándo fijemos una fecha». La respuesta pareció calmar momentáneamente a los padres de Elena, pero ella podía sentir la mirada inquisitiva de su hermano Miguel. Algo le decía que él no estaba completamente convencido por esta historia de amor repentino. Después de la cena, mientras Carmen y Fernando se ocupaban de servir el café en la sala, Miguel aprovechó un momento a solas con Elena en la cocina. «Elena, ¿qué está pasando realmente?», preguntó en voz baja. «Conozco a todos tus amigos y nunca mencionaste a este Javier. Aparece de la nada y de repente están comprometidos. Algo no encaja». Elena sintió que el pánico crecía en su interior. «Miguel, no sé de qué estás hablando. Javier y yo...» «No me mientas, hermanita», interrumpió Miguel. «Te conozco mejor que nadie. Hay algo que no nos estás contando». Antes de que Elena pudiera responder, Javier entró en la cocina. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, su tono casual, pero sus ojos alertas. Miguel miró de Elena a Javier y viceversa. «Todo perfecto», dijo finalmente. «Solo una conversación entre hermanos». Conmítense. Eso salió de la cocina, dejando a Elena con una sensación de inquietud. «¿Estás bien?», preguntó Javier suavemente, acercándose a ella. Elena asintió, aunque sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. «Sí, es solo que... esto se está complicando más de lo que pensé. Mi hermano sospecha algo». Javier la miró con preocupación. «Elena, si quieres acabar con esto ahora, lo entenderé. Puedo irme y tú puedes contarles la verdad». Por un momento, Elena consideró la oferta. Sería tan fácil confesarlo todo, enfrentar la decepción de sus padres y volver a su vida normal. Pero algo dentro de ella resistía la idea. Tal vez fuera el miedo a decepcionar a sus padres, o tal vez fuera algo más. «No», dijo finalmente. «Vamos a seguir con esto por un tiempo más. Solo necesitamos ser más convincentes». Javier la miró intensamente.
como si tratara de leer sus pensamientos. Entonces, sin previo aviso, se inclinó y la besó suavemente en los labios. Elena quedó paralizada por un momento, sorprendida por el calor y la suavidad de sus labios. Para hacerlo más creíble, susurró Javier al alejarse, justo cuando Carmen entraba en la cocina. «Oh, disculpen», dijo Carmen con una sonrisa pícara. «No quería interrumpir. El café está listo en la sala». Mientras seguían a Carmen de vuelta a la sala, Elena sentía que su corazón latía a 1000 por hora. El beso, aunque breve, había despertado sensaciones que ella no esperaba. Se encontró mirando a Javier de una manera diferente, notando detalles que antes había ignorado, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la suavidad de su voz cuando se dirigía a ella. El resto de la noche transcurrió en una especie de neblina para Elena. Respondía automáticamente a las preguntas, sonreía en los momentos adecuados, pero su mente estaba en otro lugar. En aquel beso en la cocina, en la mano de Javier sobre la suya, en la facilidad con que él encajaba en su vida y en su familia. Cuando finalmente se despidieron y salieron de la casa de sus padres, Elena se sentía emocionalmente exhausta. Caminaron en silencio por un tiempo, hasta que Javier habló. «Siento mucho si me pasé de límites con el beso», dijo suavemente. «Pensé que ayudaría a hacer las cosas más creíbles». Elena lo miró, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. «No te preocupes», respondió. «Funcionó, ¿no?» Mi madre pareció convencida. Javier asintió, pero su expresión era seria. «Elena, creo que deberíamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante. Tu familia espera que continuemos con esta relación, y tu hermano ya tiene sospechas». Elena suspiró. «Lo sé. Es solo que no sé cómo salir de esto sin lastimar a nadie». Se detuvieron en un parque cercano, sentándose en una banca. La noche estaba fresca, y Elena se estremeció ligeramente. Sin decir una palabra, Javier se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. «Gracias», murmuró Elena, sorprendida por el gesto. «Elena», dijo Javier, mirándola directamente a los ojos, «hay algo que necesito decirte. Algo sobre mí que no sabes». El corazón de Elena dio un salto. ¿Qué secreto podría tener este hombre misterioso que había entrado en su vida de manera tan repentina? «¿Qué es?», preguntó, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. Javier tomó aire, como si se estuviera preparando para una confesión difícil. «La verdad es que yo...». En ese momento, el sonido estridente de una sirena de ambulancia pasó cerca, interrumpiendo las palabras de Javier. Cuando el ruido se desvaneció, el momento parecía haber pasado. «Olvídalo», dijo Javier, sacudiendo la cabeza. «No es el momento adecuado. Deberíamos volver a tu departamento». Elena quería insistir, quería saber lo que Javier iba a decirle, pero algo en su expresión la detuvo. Fuera lo que fuese, era evidente que él no estaba listo para compartirlo. Mientras caminaban de regreso al departamento, Elena se dio cuenta de que estaba jugando un juego peligroso. No solo estaba mintiendo a su familia, sino que también estaba comenzando a desarrollar sentimientos reales por un hombre del que apenas sabía algo. Un hombre que, hasta 24 horas antes, era un completo desconocido para ella. Al llegar al departamento, el silencio entre ellos era palpable. Elena se quitó el abrigo de Javier y se lo devolvió, sus dedos rozándose por un momento. «Gracias por todo esta noche», dijo Elena suavemente. «No sé cómo habría sobrevivido a esa cena sin ti». Javier sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «No tienes que agradecerme. Yo soy el que está en deuda contigo». Se miraron por un largo momento, y Elena sintió que había un mundo de cosas no dichas entre ellos. Finalmente, Javier rompió el silencio. «Debería irme», dijo. «Ya has hecho más que suficiente por mí y no quiero abusar de tu bondad». Elena sintió una punzada de pánico ante la idea de que él se fuera. «No, por favor, quédate, al menos esta noche. Es tarde y todavía tenemos que hablar sobre lo que haremos a partir de ahora».
Javier pareció dudar, pero finalmente asintió. Está bien, pero mañana buscaré un lugar para quedarme. No puedo seguir imponiéndome en tu vida de esta manera. Aquella noche, mientras Elena estaba acostada en su cama, incapaz de dormir, su mente daba vueltas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Y lo más importante, ¿qué sentía realmente por Javier? En la sala, Javier también estaba despierto, mirando al techo. Sabía que debía irse, que cada momento que pasaba con Elena solo complicaba más las cosas. Pero había algo en ella, en su bondad y en la forma en que lo miraba, que lo hacía querer quedarse. Sin embargo, el peso de su secreto lo atormentaba. ¿Cómo reaccionaría Elena si supiera la verdad sobre él? A la mañana siguiente, Elena despertó con el aroma de café recién hecho. Al salir de su habitación encontró a Javier en la cocina, preparando el desayuno. «Buenos días», dijo él con una sonrisa tímida. «Espero que no te importe. Quería agradecerte de alguna forma». Elena se sentó a la mesa de la cocina, observando a Javier moverse con facilidad por el espacio. Había algo tan doméstico, tan natural en aquella escena que hizo que su corazón se acelerara. «Javier», comenzó Elena reuniendo valor, «sobre anoche, sobre todo esto, creo que necesitamos hablar seriamente». Javier asintió, sentándose frente a ella con 2 tazas de café. «Tienes razón, Elena, lo que estamos haciendo, esta mentira, no puede continuar. Tu familia merece la verdad y tú mereces algo mejor que esto». Elena sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, es solo que no sé cómo contar la verdad sin decepcionar a todos». Javier tomó su mano sobre la mesa. «La verdad puede ser dolorosa, pero es mejor que vivir una mentira. Además, eres una mujer increíble, Elena. No necesitas inventar un prometido para agradar a nadie». Elena lo miró sintiendo una mezcla de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Gracias, Javier, pero ¿y tú? ¿Qué vas a hacer?» Javier retiró su mano y Elena sintió inmediatamente la falta de su calor. «Yo encontraré mi camino. Siempre lo encuentro». «Pero, ¿a dónde irás? ¿Tienes algún lugar donde quedarte?» Javier desvió la mirada. «No te preocupes por mí, ya he estado en situaciones peores». Elena sintió una punzada de dolor ante la idea de Javier volviendo a las calles. «No», dijo con firmeza, «no puedo dejarte ir así. Quédate aquí, al menos hasta que encuentres un lugar estable». «Elena, no puedo. Ya has hecho demasiado por mí». «Por favor», insistió ella, «considéralo un agradecimiento por ayudarme anoche. Además, si desapareces de repente, mi familia sospechará aún más». Javier la miró por un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente suspiró. «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me dejes buscar trabajo y contribuir con los gastos. No quiero ser una carga para ti». Elena sonrió, sintiendo un alivio que no esperaba. «Hecho». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos para Elena. Por un lado, estaba la culpa constante por la mentira que mantenía con su familia. Carmen llamaba casi a diario, entusiasmada por planear una boda que no existía. Miguel, por su parte, mantenía una actitud distante y escéptica, lo que solo aumentaba la ansiedad de Elena. Por otro lado estaba Javier. Verlo todos los días, compartir desayunos y cenas, escuchar sus historias, que Elena sospechaba eran en parte verdad y en parte ficción, estaba afectando sus emociones. Se encontraba buscando excusas para pasar más tiempo en casa, ansiosa por aquellos momentos de complicidad y risas compartidas. Javier, fiel a su palabra, había comenzado a buscar trabajo. Con la ayuda de Elena, actualizó su currículum y se presentó a varias entrevistas. Aunque no hablaba mucho sobre su pasado, Elena pudo deducir que tenía una educación sólida y experiencia en diversos campos. Una tarde, mientras Elena regresaba del hospital, se encontró pensando en Javier y en cómo su presencia había cambiado su vida en tan poco tiempo. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi chocó con alguien en la entrada del edificio. «Disculpa», exclamó levantando la mirada.
Su corazón dio un salto cuando reconoció a la persona frente a ella. «¿Miguel? ¿Qué haces aquí?» Su hermano la miró con una expresión seria. «Necesitamos hablar, Elena, sobre Javier». Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Qué pasa con Javier?» Miguel miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara. «He estado investigando, y hay cosas sobre tu prometido que no encajan. Creo que les está mintiendo a todos, y creo que tú lo sabes». El mundo pareció detenerse para Elena. Su mentira estaba a punto de derrumbarse, y con ella, la frágil felicidad que había construido en las últimas semanas. «Miguel», Charcoris comenzó, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «Aquí no», dijo Miguel tomándola del brazo. «Vamos a tu departamento. Es hora de que tengamos una conversación seria». Mientras subían en el elevador, Elena sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que Miguel pudiera oírlo. ¿Qué había descubierto su hermano? ¿Y cómo afectaría esto a Javier? Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso momento, Javier estaba en el departamento enfrentando sus propios demonios. Una llamada telefónica había traído noticias de su pasado, noticias que amenazaban con destruir la nueva vida que estaba construyendo junto a Elena. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Elena sabía que estaba a punto de enfrentar una tormenta que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era si ella y Javier saldrían juntos de ella o si esta sería la prueba que finalmente los separaría. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó como un presagio ominoso en el silencio del pasillo. Elena, con el corazón latiendo descontroladamente, abrió la puerta de su departamento, seguida de cerca por Miguel. La tensión entre los hermanos era palpable, cargada de secretos no revelados y verdades a punto de salir a la luz. Al entrar, encontraron a Javier de pie en medio de la sala, su rostro pálido y tenso, sosteniendo su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. La escena parecía congelada en el tiempo, los tres protagonistas atrapados en un triángulo de miradas cargadas de emociones contradictorias. «Javier», logró articular Elena, su voz apenas un susurro. «¿Qué está pasando?» Antes de que Javier pudiera responder, Miguel dio un paso adelante, su postura desafiante. «Es exactamente eso lo que venimos a descubrir. ¿No es así, cuñado?» El sarcasmo en la voz de Miguel era evidente, y Javier pareció encogerse bajo el peso de aquella simple palabra. «Miguel, por favor», intervino Elena, tratando de mantener la calma. «¿De qué se trata todo esto?» Miguel sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa de centro. «De esto se trata, Elena. He estado investigando a tu supuesto prometido, y lo que descubrí es interesante, por decirlo menos». Elena miró el sobre con aprensión, luego a Javier, cuya expresión era una mezcla de resignación y miedo. «Ábrelo», dijo Miguel, su voz cargada de una autoridad que Elena no recordaba haber oído antes en su hermano. Con manos temblorosas, Elena tomó el sobre y extrajo su contenido. Eran recortes de periódicos, documentos oficiales y fotografías. A medida que examinaba cada pieza, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Javier Mendoza», leyó en voz alta de uno de los documentos. «Heredero de la fortuna Mendoza, desaparecido hace 6 meses tras un escándalo financiero en la empresa familiar». Elena levantó la mirada, sus ojos buscando los de Javier, implorando una explicación, una negación, algo que desmintiera lo que estaba leyendo. Pero Javier solo bajó la mirada, confirmando silenciosamente la verdad de aquellas palabras. «No solo eso», continuó Miguel, su voz fría y acusatoria. «Parece que nuestro querido Javier estaba comprometido con la hija de uno de los socios de la empresa. Una boda que nunca llegó a realizarse porque el novio desapareció sin dejar rastro la noche anterior a la ceremonia». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Elena sentía que no podía respirar, que el mundo a su alrededor se derrumbaba con cada revelación. «¿Es verdad?», logró preguntar finalmente, su voz apenas audible. «Javier, todo... Esto es verdad». Javier levantó la mirada y Elena vio en sus ojos una mezcla de dolor,
vergüenza y algo más. ¿Arrepentimiento? Sí, respondió finalmente, su voz ronca. Es verdad, pero Elena, necesitas entender. ¿Entender qué?, interrumpió Miguel, su voz cargada de desprecio. ¿Que has estado mintiendo a mi hermana? ¿Que la usaste para esconderte? No, exclamó Javier, dando un paso hacia Elena. No es así, Elena, yo... Pero Elena retrocedió alejándose de él. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba la traición, la sensación de haber sido engañada. Por otro, recordaba los momentos compartidos, la bondad que había visto en Javier, la conexión que habían formado. «Necesito que se vayan», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Los dos. Necesito pensar». «Elena, no puedes quedarte sola con él», protestó Miguel. «¿Quién sabe qué más está escondiendo?» «Por favor, Miguel», imploró Elena, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Solo dame un momento. Te llamaré más tarde, lo prometo». Miguel pareció dudar, pero finalmente asintió. Lanzando una última mirada de advertencia a Javier, se dirigió a la puerta. «Estaré cerca», advirtió antes de salir. Una vez solos, el silencio entre Elena y Javier parecía una barrera infranqueable. Elena se sentó en el sofá, su mente tratando desesperadamente de procesar todo lo que acababa de descubrir. «Elena», comenzó Javier, su voz cargada de emoción. «Sé que debes odiarme ahora, pero por favor déjame explicarte». Elena levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Javier. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué no me contaste la verdad desde el principio?». Javier se pasó la mano por el cabello, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de su nerviosismo. «Porque tenía miedo», admitió. «Miedo de que si sabías quién era realmente, me rechazarías. Y después, cuando las cosas se complicaron con tu familia, yo no supe cómo salir de la mentira sin lastimarte». «¿Y crees que esto no me lastima?», preguntó Elena, su voz quebrada. «Confié en ti, Javier. Te dejé entrar en mi vida, en mi casa». «Lo sé», dijo Javier, sentándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Y no hay un día en que no me arrepienta de no haber sido honesto contigo desde el principio. Pero, Elena, tienes que creerme cuando te digo que mis sentimientos por ti son reales, más reales que cualquier cosa que haya sentido en mi vida». Elena lo miró queriendo creer, pero luchando contra el dolor de la traición. «Cuéntame todo», dijo finalmente, «desde el principio, y esta vez quiero la verdad completa». Javier asintió, tomando aire antes de comenzar su relato. «Nací en una familia rica. Los Mendoza han sido una dinastía empresarial por generaciones. Crecí rodeado de lujo, pero también de expectativas imposibles de cumplir. Mi padre, él siempre, quiso que fuera como él, implacable en los negocios, frío en las relaciones personales. Pero yo siempre fui diferente. Me interesaba más la literatura, el arte, ayudar a los demás. Eso siempre fue motivo de decepción para él». Javier hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Elena, a pesar de su dolor, no pudo evitar sentir compasión por él. «Cuando cumplí 25 años», continuó Javier, «mi padre me dio un ultimátum. O me involucraba completamente en la empresa familiar o me desheredaba. Pensé que podría cambiar las cosas desde dentro, hacer que la empresa fuera más ética, más enfocada en el bienestar de las personas que en las ganancias. Qué ingenuo fui». «¿Qué pasó?», preguntó Elena suavemente, capturada por la historia, a pesar de sí misma. «Descubrí que la empresa estaba involucrada en prácticas ilegales. Lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos, hasta cosas peores. Cuando confronté a mi padre, me dijo que así era como se hacían negocios en el mundo real. Me dio dos opciones: aceptar y seguir adelante, o irme y no volver, nunca más». Javier se levantó caminando hasta la ventana. La luz del atardecer bañaba su rostro, destacando las líneas de preocupación que Elena nunca había notado antes. «Decidí irme», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero antes,
Reuní todas las pruebas que pude sobre las actividades ilegales de la empresa. Planeaba entregarlas a las autoridades. Mi padre, de alguna forma, se enteró. La noche anterior a mi boda con Daniela, la hija de uno de los socios, un matrimonio arreglado, por cierto, recibí una llamada. Era mi padre. Me dijo que si entregaba esas pruebas, no solo destruiría a la familia, sino que se aseguraría de que yo acabara en la cárcel también. Tenía pruebas falsas que me incriminaban directamente en todos los delitos. Elena se levantó, acercándose a Javier. «¿Qué hiciste?» «Huí», respondió Javier, la vergüenza evidente en su voz. «Tomé un poco de dinero en efectivo que tenía, guardado, y desaparecí. Pasé meses moviéndome de ciudad en ciudad, trabajando en lo que podía, siempre mirando por encima del hombro, hasta que llegué aquí y, bueno, conoces el resto». Se volvió para mirar a Elena, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. «Cuando te conocí, Elena, vi una oportunidad de empezar de nuevo, de ser alguien diferente, alguien mejor. Sé que estuvo mal mentirte, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí real. Contigo no necesitaba fingir ser el heredero perfecto o el hombre de negocios implacable. Podía ser simplemente yo». Elena quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Una parte de ella quería abrazar a Javier, consolarlo por todo lo que había pasado. Otra parte seguía dolida por la mentira, temerosa de confiar nuevamente. «¿Por qué no me contaste todo esto antes?», preguntó finalmente. Javier suspiró. «Miedo, supongo. Miedo de que me rechazaras, de que me entregaras a las autoridades. Y después, cuando las cosas se complicaron con tu familia, me vi atrapado en una red de mentiras que no sabía cómo desenredar sin lastimarte». Elena se acercó más a él, sus ojos buscando los de Javier. «¿Y ahora? ¿Qué significa esa llamada? ¿Qué recibiste antes de que llegáramos?». Javier pareció tenso ante la pregunta. «Era mi hermana, Lucía, la única de mi familia que siempre me apoyó. Me ha estado buscando todos estos meses. Me dijo que las cosas han cambiado. Mi padre tuvo un ataque cardíaco hace algunas semanas. Está en el hospital, en estado crítico. Quiere verme». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Irás?». «No lo sé», admitió Javier. «Una parte de mí quiere confrontarlo, exigir explicaciones. Otra parte solo quiere seguir huyendo. Pero hay algo más, Elena. Algo que complica todo aún más». «¿Qué es?», preguntó Elena, temiendo la respuesta. Javier la miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción. «Me enamoré de ti, real y profundamente. Y la idea de perderte, de que me odies por mis mentiras, me aterroriza más que enfrentar mi pasado». Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar del engaño y las mentiras, su corazón saltó ante esta confesión. Porque en el fondo, ella también se había enamorado de Javier. «Javier, yo», comenzó, pero fue interrumpida por el sonido insistente de su teléfono. Con manos temblorosas, Elena sacó el teléfono de su bolsillo. Era un mensaje de su madre. «Elena, querida, ¿dónde estás? Tu padre sufrió un accidente, estamos en el hospital. Ven rápido, por favor». El color abandonó el rostro de Elena. «No», susurró. «No, no, no». «¿Qué pasó?», preguntó Javier, alarmado por su reacción. «Es mi padre», dijo Elena, su voz quebrada. «Sufrió un accidente. Está en el hospital». Javier no dudó ni un segundo. «Vamos», dijo tomando las llaves del auto. «Te llevaré». Mientras se apresuraban hacia el hospital, Elena se encontró atrapada en un torbellino de emociones. Por un lado, estaba el miedo por su padre, la urgencia de llegar a su lado. Por otro, la revelación de Javier y sus propios sentimientos confusos hacia él. Lo que ninguno de los dos sabía era que este giro del destino los llevaría a enfrentar no solo la crisis actual, sino también a desentrañar una red de secretos, familiares que cambiaría sus vidas para siempre. Porque en el hospital, entre la angustia y la incertidumbre, una verdad aún más impactante estaba a punto de salir a la luz.
una verdad que conectaría las vidas de Elena y Javier de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. El hospital bullía de actividad cuando Elena y Javier llegaron. El olor a antiséptico y el sonido de monitores y voces apresuradas llenaban el aire, creando una atmósfera de tensión y urgencia. Elena, con el corazón latiendo descontroladamente, se acercó al mostrador de información, con Javier siguiéndola, de cerca. «Mi padre», dijo Elena, su voz temblorosa, «Fernando Ramírez. Me dijeron que sufrió un accidente». La enfermera tecleó rápidamente en su computadora. «Sí, el señor Ramírez está en el cuarto piso, unidad de terapia intensiva. Su familia está en la sala de espera». Elena asintió, agradeciendo brevemente antes de dirigirse a los elevadores. Javier la siguió en silencio, su presencia una mezcla de consuelo y complicación. Mientras subían, Elena se volvió hacia él. «Javier, tal vez deberías esperar aquí abajo. Mi familia». Javier asintió comprendiendo. «Claro, estaré aquí si me necesitas». Las puertas del elevador se abrieron y Elena se encontró caminando por un pasillo que parecía interminable. Finalmente, llegó a la sala de espera donde encontró a su madre y Miguel. «¡Elena!», exclamó Carmen levantándose para abrazar a su hija. «Oh, querida, gracias a Dios que estás aquí». «Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo está papá?», se preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, respondió con voz grave. «Sufrió un accidente automovilístico. Salió de una reunión y un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Los médicos dicen que las próximas 24 horas son críticas». Elena sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer en una silla cercana. «Pero se pondrá bien, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen tomó la mano de su hija. «Tenemos que ser fuertes y tener fe, querida. Tu padre es un luchador». En ese momento, un médico entró en la sala de espera. «¿Familia Ramírez?», preguntó, y todos se levantaron inmediatamente. «Soy el doctor Hernández», se presentó. «Estoy atendiendo al señor Ramírez. Su condición es estable por ahora, pero aún crítica. Logramos controlar la hemorragia interna, pero hay complicaciones que nos preocupan». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Miguel, su tono exigente. El doctor Hernández los miró con seriedad. «El señor Ramírez necesita una transfusión de sangre urgente. Sin embargo, tiene un tipo sanguíneo muy raro, y nuestras reservas son limitadas. Necesitamos encontrar donantes compatibles lo más rápido posible». Elena dio un paso adelante. «Yo puedo donar. Soy enfermera. Sé que soy compatible». El médico asintió. «Eso sería de gran ayuda, señorita Ramírez. Pero necesitaremos más. Donantes. ¿Algún otro miembro de la familia es compatible?». Carmen y Miguel intercambiaron una mirada que Elena no supo interpretar. Yo no soy compatible», dijo Carmen, su voz temblorosa. «Yo tampoco», añadió Miguel, evitando la mirada de Elena. Elena frunció el ceño, confundida. «Pero eso no es posible. Si papá y yo tenemos el mismo tipo sanguíneo, raro, ustedes deberían...». Se interrumpió, una súbita comprensión golpeándola con la fuerza de un tren. Miró a su madre, luego a Miguel, buscando una explicación, una negación de lo que su mente acababa de entender. «Mamá», dijo Elena, su voz apenas audible. «¿Qué está pasando?». Carmen pareció envejecer 10 años en ese momento. Se dejó caer en una silla, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Oh, Elena, lo siento tanto. Nunca quisimos que lo descubrieras así». «¿Descubrir qué?», preguntó Elena, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Miguel dio un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de su hermana. «Elena, Fernando, papá, él no es tu padre biológico». El mundo pareció detenerse para Elena. Las voces a su alrededor se volvieron distantes, como si estuviera sumergida en agua. Imágenes de su infancia, momentos con su padre, pasaron ante sus ojos, ahora teñidas con una nueva luz de duda y confusión. «¿Cómo?», Sainz logró preguntar finalmente. «¿Por qué nunca me lo dijeron?».
Carmen sollozó suavemente. Fue hace tanto tiempo. Tu padre y yo tuvimos una separación temporal. Yo conocí a otra persona. Cuando descubrí que estaba embarazada, Fernando y yo nos reconciliamos. Él decidió criarte como suya, amarte como suya. Y lo hizo, Elena. Nunca hizo distinción entre tú y Miguel. Elena sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida, su identidad, parecía estar derrumbándose. ¿Y mi padre biológico? ¿Quién es? Carmen bajó la mirada. Era un empresario. Tuvimos un breve romance. Cuando le conté que estaba embarazada, desapareció. Nunca más supe de él. Elena se alejó de su familia, necesitando espacio, aire. Sin decir una palabra, salió de la sala de espera y caminó por el pasillo. Su mente un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Encontró una pequeña terraza al final del pasillo y salió, el aire fresco de la noche golpeando su rostro. Las lágrimas que había contenido finalmente se liberaron y Elena se encontró sollozando incontrolablemente. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero de repente sintió una presencia a su lado. «¡Era Javier! Elena», dijo suavemente, «¿estás bien? Te vi salir corriendo y...» Sin pensar, Elena se lanzó a los brazos de él, buscando consuelo en su abrazo. Javier la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello mientras ella lloraba. «Shh, está bien», murmuró. «Estoy aquí, ¿qué pasó?» Entre sollozos, Elena le contó todo. La condición de su padre, la necesidad de donantes de sangre y la verdad que había salido a la luz. Javier la escuchó en silencio, su abrazo nunca aflojando. Cuando Elena terminó su relato, él se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «Elena», dijo, su voz cargada de emoción. «Sé que en este momento todo parece estar derrumbándose, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase». Elena lo miró, viendo en sus ojos una sinceridad que contrastaba con las mentiras recientes. En ese momento, en medio del caos y la incertidumbre, se dio cuenta de que, a pesar de todo, Javier se había convertido en su ancla. «Gracias», susurró. «No sé qué haría sin ti ahora». Javier tomó el rostro de ella entre sus manos, limpiando suavemente sus lágrimas con los pulgares. «Eres la persona más fuerte que conozco, Elena. Superarás esto, y estaré a tu lado en cada paso del camino, si me lo permites». En ese momento, mirándose a los ojos bajo la tenue luz de la terraza del hospital, ambos sintieron que algo cambiaba entre ellos. A pesar de las mentiras, de los secretos y de las revelaciones, había una conexión innegable entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las circunstancias. Elena estaba a punto de decir algo cuando el sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Miguel apareció en la entrada de la terraza, su rostro una mezcla de preocupación y sorpresa al ver a Javier. «Elena», dijo, su voz tensa, «el médico quiere hablar con nosotros. Es sobre papá». Elena asintió, alejándose a regañadientes. «De Javier, ya voy», respondió, su voz aún temblorosa. Antes de seguir a su hermano, se volvió hacia Javier. Puedes quedarte cerca. Sé que no tienes obligación, pero...» Javier la interrumpió suavemente. «No iré a ninguna parte. Estaré aquí cuando me necesites». Con una última mirada de agradecimiento, Elena siguió a Miguel de regreso a la sala de espera. El doctor Hernández los esperaba, su expresión grave. «Familia Ramírez», comenzó el médico. «La condición del señor Fernando se ha estabilizado temporalmente, pero sigue siendo crítica. Necesitamos proceder con la transfusión lo antes posible». Carmen, que estaba sentada en silencio, levantó la mirada. «Doctor, hay algo que debe saber. Elena, ella es compatible porque soy su hija biológica», completó Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «Ya lo sé, mamá, y está bien. Lo importante ahora es salvar a papá». El doctor Hernández asintió, sin mostrar sorpresa ante la revelación familiar. «En ese caso, señorita Elena, si está dispuesta, me gustaría que me acompañara para iniciar el proceso de donación». Elena siguió al médico, dejando a su familia en la sala de espera.
Mientras caminaba por el pasillo, su mente era un torbellino de emociones. La preocupación por Fernando, el impacto de la revelación sobre su verdadero padre, la confusión sobre sus sentimientos por Javier, todo se mezclaba en un caos emocional. Mientras Elena se preparaba para la donación, Javier esperaba ansiosamente en el pasillo. Su mente también era un caldero de pensamientos. Por un lado, estaba genuinamente preocupado por Elena y su familia. Por otro, no podía evitar pensar en su propia situación. La llamada de su hermana, la noticia sobre su padre. Todo parecía estar convergiendo hacia un punto crítico. Pasaron las horas y la noche dio paso a un amanecer gris y nublado. Elena, pálida pero determinada, regresó a la sala de espera después de la donación. Javier se levantó inmediatamente al verla, ofreciéndole apoyo. «¿Cómo te sientes?» «¿Qué has?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Estoy bien», respondió Elena, aunque su voz sonaba cansada. «Solo un poco mareada. ¿Has sabido algo de mi familia?» Javier negó con la cabeza. «No han salido de la sala de espera, pero el doctor Hernández pasó hace poco y parecía optimista». En ese momento Carmen salió de la sala, sus ojos rojos de tanto llorar. Al ver a Elena con Javier, pareció dudar por un momento. «Elena, querida», dijo finalmente, «el médico dice que la transfusión está funcionando. Fernando está respondiendo bien». Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Gracias a Dios», murmuró. Carmen miró a Javier como si apenas notara su presencia. «Javier, gracias por estar aquí para Elena». Javier asintió respetuosamente. «No tiene que agradecerme, señora. Elena es muy importante para mí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de los pasos apresurados de las enfermeras y los pitidos distantes de las máquinas. Finalmente Carmen habló de nuevo. «Elena, sé que tienes muchas preguntas y prometo que te responderemos todas. Pero ahora, ¿podrías venir conmigo? Tu padre, Fernando, está despierto y pregunta por ti». Elena sintió que su corazón daba un salto. A pesar de la revelación, a pesar de saber que Fernando no era su padre biológico, el amor y la preocupación que sentía por él no habían disminuido ni un poco. «Claro», respondió, y luego se volvió hacia Javier. «Tú, paz. Estaré aquí», aseguró Javier apretando suavemente su mano. Elena siguió a su madre hasta la habitación de Fernando, su mente un torbellino de emociones. Al entrar, vio a su padre, porque eso era lo que Fernando siempre sería para ella, independientemente de la biología, conectado a varias máquinas, pero con los ojos abiertos y una débil sonrisa en el rostro. «Mi niña», dijo Fernando con voz ronca al verla. Elena no pudo contener las lágrimas. Se acercó a la cama y tomó la mano de Fernando entre las suyas. «Papá», susurró, «estás bien, te pondrás bien». Fernando la miró con ojos llenos de amor y una tristeza que Elena nunca había visto antes. «Elena, mi Elena, perdóname. Deberíamos haberte contado hace mucho tiempo». Elena negó con la cabeza. «No, papá, no hay nada que perdonar. Tú eres mi padre, siempre lo has sido y siempre lo serás». Fernando sonrió débilmente. «Te amo, hija, más de lo que puedas imaginar». «Y yo te amo a ti, papá», respondió Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mientras tanto, en el pasillo Javier recibió otra llamada de su hermana Lucía. «Javier», dijo la voz preocupada de Lucía. «¿Dónde estás?» «Papá». Su estado empeoró. «Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Por favor, tienes que venir». Javier sintió que el mundo se detenía. Por un lado estaba su pasado, su familia, las responsabilidades que había dejado atrás. Por otro, estaba Elena, la mujer de la que se había enamorado, que lo necesitaba ahora más que nunca. «Lucía», respondió. «Ya finalmente. Yo estoy en medio de algo importante, no puedo irme ahora». «Javier, por favor», imploró Lucía. «Sé que las cosas han sido difíciles,
pero es nuestro padre. Puede ser tu última oportunidad de hablar con él. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. En ese momento, Elena salió de la habitación de Fernando, sus ojos aún húmedos, pero con una pequeña sonrisa de alivio en el rostro. Sus miradas se encontraron, y Javier supo que estaba en una encrucijada. ¿Cómo podía elegir entre su pasado y su futuro, entre la familia que lo crió y la mujer que había cambiado su vida? Elena, dijo suavemente acercándose a ella, hay algo que necesito decirte. Elena lo miró, notando la tensión en su rostro. ¿Qué pasa, Javier? Javier respiró hondo, preparándose para revelar toda la verdad sobre su situación y la difícil decisión que enfrentaba. Lo que no sabía era que esta conversación desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre, entrelazando sus destinos de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. El pasillo del hospital parecía estrecharse alrededor de Javier mientras buscaba las palabras adecuadas. Elena lo miraba expectante, sus ojos aún húmedos por las emociones de su encuentro con Fernando. Elena, comenzó Javier, su voz apenas un susurro. Recibí una llamada de mi hermana. Mi padre está muriendo. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Elena sintió que su corazón se encogía por Javier. A pesar de todo lo que había oído sobre su pasado, podía ver el dolor en sus ojos. «Oh, Javier», dijo suavemente tomando su mano. «Lo siento mucho». Javier apretó su mano, agradecido por su comprensión. «Lucía, mi hermana, me está pidiendo que vaya. Dice que puede ser mi última oportunidad de hablar con él». Elena asintió lentamente, entendiendo la gravedad de la situación. «Debes ir», dijo, aunque las palabras le dolían. «Es tu padre, Javier. A pesar de todo lo que pasó, mereces la oportunidad de despedirte». Javier la miró, sorprendido por su generosidad. «Pero, ¿y tú? ¿Tu familia? No quiero dejarte sola en este momento». Elena esbozó una sonrisa triste. «No estaré sola. Tengo a mi familia aquí. Y aunque las cosas estén complicadas ahora, nos tenemos los unos a los otros. Tú necesitas esto, Javier. Necesitas enfrentar tu pasado para poder seguir adelante». Javier sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Sin pensar, atrajo a Elena hacia sí y la besó. Fue un beso cargado de emociones, gratitud, amor y una tristeza compartida por lo que podría haber sido. «Volveré», prometió Javier al separarse. «No sé cuánto tiempo me llevará a resolver las cosas con mi familia, pero juro que volveré por ti, Elena». Elena asintió, luchando contra sus propias lágrimas. «Estaré esperando. Pero, Javier, prométeme una cosa». «Lo que sea», respondió él sin dudar. «Prométeme que, pase lo que pase, serás honesto. Conmigo y contigo mismo, sin más secretos, sin más mentiras». Javier la miró a los ojos, viendo en ellos todo lo que podría perder si rompía esa promesa. «Lo prometo», dijo con solemnidad. «Volveré a ti, Elena, y cuando lo haga, no habrá más barreras entre nosotros». Con un último abrazo y un beso suave, Javier se alejó dejando a Elena en el pasillo del hospital, su corazón dividido entre la preocupación por Fernando y la incertidumbre sobre el futuro de su relación con Javier. Mientras tanto, en la habitación de Fernando, Carmen y Miguel conversaban en voz baja. «¿Crees que deberíamos decírselo?», preguntó Miguel, su voz tensa. Carmen negó con la cabeza. «No es el momento. Elena ya ha pasado por mucho hoy. Necesita tiempo para procesar todo esto». «Pero mamá», insistió Miguel, «si lo que sospechamos es verdad, ella tiene derecho a saberlo». Antes de que Carmen pudiera responder, Elena entró en la habitación. Notó inmediatamente el repentino silencio y las miradas culpables de su madre y hermano. «¿Qué está pasando?», preguntó, su instinto diciéndole que había más secretos por revelar. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada y finalmente Carmen habló. «Elena, querida, hay una cosa más que debes saber sobre tu padre biológico». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es, mamá?
Por favor, basta de secretos. Carmen respiró hondo, preparándose para revelar una verdad que había guardado durante décadas. Tu padre biológico no era solo un empresario cualquiera, es Alberto Mendoza. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mendoza, repitió, su mente conectando los puntos a una velocidad vertiginosa. Pero eso significa... Sí, confirmó. Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier, es tu medio hermano. El mundo pareció detenerse para Elena. Las imágenes de los momentos compartidos con Javier, los besos, las promesas, todo adquirió un nuevo y terrible significado. Sintió náuseas, el shock y el horror mezclándose en su interior. No, susurró retrocediendo. No puede ser, tiene que haber un error. Miguel se acercó a ella, tratando de ofrecer apoyo. Lo siento, Elena. Nos dimos cuenta cuando investigué a Javier. El apellido Mendoza, las fechas, todo encajaba. Elena se alejó de su familia, necesitando espacio, aire. Sin decir una palabra, salió corriendo de la habitación, ignorando los llamados de su madre y hermano. Corrió por los pasillos del hospital, sin rumbo, hasta llegar a la azotea. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, pero apenas lo notó. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos caóticos. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? Encontrar el amor, solo para descubrir que era un amor prohibido, imposible. Mientras tanto, Javier llegaba a la mansión Mendoza, un lugar donde no había puesto un pie en meses. La casa, otrora símbolo de poder y riqueza, ahora parecía opresiva y fría. Lucía lo esperaba en la entrada, sus ojos rojos de tanto llorar. Javier, dijo abrazándolo con fuerza, gracias por venir. Papá, no deja de preguntar por ti. Javier siguió a su hermana hasta la habitación de su padre. Alberto Mendoza, en otro tiempo un hombre imponente y autoritario, yacía en la cama, su cuerpo consumido por la enfermedad. Al ver a Javier, sus ojos se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Mi hijo», dijo con voz débil, «has vuelto». Javier se acercó a la cama, una mezcla de emociones contradictorias luchando en su interior. «Estoy aquí, padre», dijo, simplemente. Alberto tosió y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de arrepentimiento. «Javier, hay tanto que necesito decirte, tantos errores que necesito corregir». Javier se sentó junto a la cama de su padre, su corazón dividido entre el resentimiento acumulado durante años y una inesperada compasión por el hombre frágil que tenía ante sí. «Te escucho», dijo simplemente. Alberto cerró los ojos, por un momento como si reuniera fuerzas. «Toda mi vida», comenzó, «creí que el poder y el dinero eran las únicas cosas que importaban. Sacrifiqué tanto por eso, incluso a mi propia familia». Javier escuchaba en silencio, años de emociones reprimidas amenazando con desbordarse. «Pero ahora», continuó Alberto, «al final de mi vida me doy cuenta de que todo fue en vano. El imperio que construí, las riquezas que acumulé, nada de eso importa cuando estás solo en tu lecho de muerte». «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Javier, su voz tensa. Alberto abrió los ojos mirando directamente a su hijo. «Porque quiero que aprendas de mis errores, Javier. No cometas los mismos que yo. Hay cosas que necesitas saber, secretos que guardé por demasiado tiempo». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué secretos?». Alberto tosió nuevamente y Lucía se apresuró a ofrecerle un vaso de agua. Después de beber, continuó. «Hace años tuve una aventura, una breve relación con una mujer maravillosa. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Ya estaba casado, tenía una familia, un imperio que proteger. Entonces, huí. La abandoné». Javier sintió que la sangre se helaba en sus venas. «¿Qué estás diciendo, padre?». «Tienes una hermana, Javier, una hermana que nunca conocí, que abandoné antes incluso de que naciera». El mundo pareció detenerse para Javier. Su mente voló inmediatamente hacia Elena, hacia la historia que ella le había contado sobre su madre
y su padre desconocido. No podía ser. Era imposible. ¿Cuál era su nombre?, preguntó temiendo la respuesta. La mujer con la que tuviste la aventura. ¿Cuál era su nombre? Alberto pareció sorprendido por la urgencia en la voz de su hijo. Carmen, respondió. Carmen Ramírez. Javier se levantó de repente, el horror y la incredulidad luchando en su interior. No, susurró. No puede ser. Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su hermano. Javier, ¿qué está pasando? ¿Conoces a esa mujer? Pero Javier apenas la oía. Su mente estaba en Elena, en los momentos que habían compartido, en los sentimientos que habían desarrollado el uno por el otro, todo ahora manchado por esta terrible revelación. Necesito irme, dijo abruptamente, dirigiéndose a la puerta. Javier, espera. Él llamó a Alberto, pero su hijo ya había salido de la habitación. Javier corrió por los pasillos de la mansión, salió a la calle y entró en su auto. Mientras conducía de vuelta al hospital, su mente era un caos de emociones y pensamientos. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? Encontrar el amor, solo para descubrir que era un amor prohibido, imposible. Mientras tanto, en la azotea del hospital, Elena seguía luchando con su propia tormenta emocional. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras trataba de procesar la terrible verdad. Javier, el hombre del que se había enamorado, el hombre que le había dado esperanza y felicidad en medio del caos, era su hermano. Oyó pasos detrás de ella y se volvió para ver a Miguel acercándose con cautela. Elena dijo suavemente, «Lo siento mucho. Sé que esto debe ser un shock terrible para ti». Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo puedes saber que Javier es realmente mi hermano? Miguel suspiró, sacando un sobre de su chaqueta. Cuando investigué a Javier descubrí cosas sobre su familia. Los Mendoza son conocidos en el mundo de los negocios. Cuando vi el nombre de Alberto Mendoza y las fechas, todo encajó. Pero para estar seguro, hice una prueba de ADN. Elena lo miró sorprendida. ¿Una prueba de ADN? ¿Cómo? Tomé una muestra de tu cepillo de dientes y conseguí una muestra de Javier. Los resultados llegaron esta mañana. Miguel extendió el sobre hacia ella. Aquí está la prueba, Elena. Javier es tu medio hermano. Elena tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. No necesitaba ver los resultados para saber que eran verdaderos. En el fondo de su corazón ya lo sabía. ¿Qué voy a hacer? Ahora, Miguel, preguntó su voz apenas audible. ¿Cómo se supone que debo lidiar con esto? Miguel la abrazó, ofreciendo el consuelo que podía. Un día a la vez, hermanita, estaremos aquí para ti, pase lo que pase. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió bruscamente. Javier apareció, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de emociones, dolor, confusión y un amor que ahora sabía estaba prohibido. Elena, dijo, su voz quebrada. Elena se separó de Miguel, mirando a Javier. No necesitaban palabras para saber que ambos conocían la verdad. Javier, respondió Elena, las lágrimas volviendo a sus ojos. Se miraron, el amor y el dolor entrelazados en sus miradas. ¿Cómo podrían procesar esto? ¿Cómo podrían seguir adelante sabiendo lo que ahora sabían? Miguel, sintiendo la intensidad del momento, dio un paso atrás. «Voy a dejarlos a solas», dijo, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Javier. «Lo siento», dijo simplemente, y luego se fue. Elena y Javier quedaron solos en la azotea, el viento frío de la mañana agitando sus ropas, como un eco de la tormenta emocional que rugía en sus corazones. «Lo sabes, ¿verdad?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Javier asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Dio un paso hacia Elena, pero se detuvo, consciente de que todo había cambiado entre ellos. «Mi padre», comenzó, su voz ronca por la emoción. «Él me lo contó, sobre la aventura, sobre ti».
Elena cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente. ¿Qué vamos a hacer, Javier? ¿Cómo podemos...? No logró terminar la frase. ¿Cómo podrían superar esto? ¿Cómo podrían negar los sentimientos que habían desarrollado el uno por el otro? Javier dio otro paso hacia ella, la necesidad de consolarla luchando contra la realidad de su situación. No lo sé, Elena, pero sé que no puedo simplemente alejarme de ti. Eres demasiado importante para mí. Elena lo miró, viendo en sus ojos el mismo conflicto que sentía en su propio corazón. Yo tampoco puedo alejarme de ti, Javier, pero esto es imposible. Nosotros somos hermanos, completó Javier, la palabra cayendo entre ellos como una sentencia. Quedaron en silencio por un momento, el peso de su realidad aplastándolos. Finalmente, Javier habló. Tal vez deberíamos darnos un tiempo. ¿Tiempo? Para procesar todo esto, para entender lo que significa para nosotros, para nuestras familias. Elena asintió lentamente. Tienes razón, necesitamos tiempo, pero Javier, prométeme una cosa. Lo que sea, respondió él sin dudar. Prométeme que, pase lo que pase, no desaparecerás de mi vida. Hermanos o no, te necesito en mi vida. Javier. Sintió que su corazón se partía y se llenaba de amor al mismo tiempo. Te lo prometo, Elena. Siempre estaré aquí para ti, de la forma que sea posible. Se miraron una vez más, todo lo que sentían reflejado en sus ojos. Entonces, sin decir nada más, Javier se dio la vuelta y salió de la azotea, dejando a Elena sola con sus pensamientos y sus lágrimas. Mientras la puerta se cerraba tras Javier, Elena miró al cielo preguntándose cómo el destino podía ser tan cruel y tan hermoso al mismo tiempo. Había encontrado el amor, solo para descubrir que era un amor imposible, pero también había encontrado una familia que no sabía qué tenía. El futuro era incierto, lleno de complicaciones y decisiones difíciles, pero por ahora, Elena solo podía aferrarse a la promesa de Javier, que de alguna manera encontrarían una forma de permanecer en la vida del otro, sin importar lo que el destino les deparara. 3 meses habían pasado desde aquel fatídico día en la azotea del hospital. 3 meses en los que Elena y Javier habían intentado sin mucho éxito poner distancia entre ellos y sus sentimientos. Elena se había sumergido en su trabajo en el hospital, tomando turnos extras y evitando pasar tiempo en casa, donde los recuerdos de Javier la asaltaban en cada rincón. Fernando se recuperaba lentamente, y aunque la relación entre ellos seguía siendo fuerte, había una nueva tensión en la familia Ramírez que nadie sabía cómo manejar. Javier, por su parte, había regresado a regañadientes a la mansión Mendoza. Alberto había fallecido una semana después de su confesión, dejando a Javier y Lucía a cargo de un imperio empresarial que ninguno de los dos estaba seguro de querer dirigir. Javier pasaba sus días entre reuniones de negocios y noches en vela, atormentado por los recuerdos de Elena y por la imposibilidad de su amor. Fue en una tarde lluviosa de otoño cuando sus caminos se cruzaron nuevamente. Elena había salido a comprar café durante su descanso en el hospital, cuando al doblar una esquina chocó de frente con alguien. «Disculpa, yo...» comenzó a disculparse, pero las palabras murieron en su garganta cuando levantó la mirada y se encontró con los ojos de Javier. «Elena», susurró él, su voz una mezcla de sorpresa y anhelo. Se quedaron mirándose, ajenos a la lluvia que caía sobre ellos y a los transeúntes que los esquivaban en la acera. 3 meses de emociones reprimidas amenazaban con desbordarse en ese instante. «¿Cómo has estado?», logró preguntar Elena, su corazón latiendo descontroladamente. Javier esbozó una sonrisa triste. «Sobreviviendo», respondió honestamente. «¿Y tú?». Elena asintió entendiendo perfectamente lo que él quería decir. «Igual, sobreviviendo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos que no podían expresar. «Elena», comenzó Javier, su voz cargada de emoción. «Sé que acordamos darnos espacio, pero
Te extrañé todos los días. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Yo también te extrañé, Javier, más de lo que puedo expresar. Javier dio un paso hacia ella, pero se detuvo, consciente de la línea invisible que no podían cruzar. ¿Podemos hablar en algún lugar más privado? Elena dudó por un momento, sabiendo que estar a solas con Javier podría ser peligroso para su resolución, pero la necesidad de estar cerca de él, de oír su voz y ver su sonrisa, era más fuerte que cualquier precaución. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «Sígueme». Ella los condujo a un pequeño parque cercano, casi vacío debido a la lluvia. Se sentaron en una banca bajo un gran árbol que los protegía parcialmente de la llovizna. «¿Cómo está Fernando?», preguntó Javier, rompiendo el silencio. «Mejor», respondió Elena. «Se está recuperando lentamente. Es un hombre fuerte». Javier asintió. «Me alegro. Elena, yo lamento no haber estado allí para ti durante su recuperación. Quería llamar, visitar, pero...» «Lo sé», interrumpió Elena suavemente. «Lo entiendo. Yo también quería llamarte, pero no sabía si debía». «Sé». Miraron, la tensión entre ellos palpable. Finalmente Javier habló. «Elena, estos meses sin ti han sido un infierno. Intenté olvidarte, convencerme de que lo que siento por ti es solo amor fraternal, pero no puedo. No puedo negar lo que siento». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Javier, Espera», la interrumpió él gentilmente. «Déjame terminar. Sé que nuestra situación es complicada, imposible incluso, pero no puedo imaginar una vida sin ti en ella. De alguna forma, de cualquier forma». Elena lo miró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Yo tampoco puedo imaginar una vida sin ti, Javier. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos formar parte de la vida del otro sin lastimarnos, sin lastimar a nuestras familias?» Javier tomó su mano, el simple contacto enviando chispas por todo su cuerpo. «No lo sé», admitió, «pero creo que vale la pena intentarlo. Quizás podamos empezar de nuevo, como amigos, como hermanos, y ver a dónde nos lleva». Elena asintió lentamente apretando la mano de Javier. «Tienes razón. No podemos negar que somos parte de la vida del otro ahora. Tal vez podamos aprender a ser una familia, de alguna manera». Javier sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos por primera vez en meses. «Me gustaría eso, empezar de nuevo, conocernos realmente». Quedaron en silencio por un momento, la lluvia cayendo suavemente a su alrededor, creando una burbuja íntima en medio del parque desierto. «¿Y tú?», preguntó Elena finalmente. «¿Cómo has manejado todo?». Javier suspiró, pasando la mano por su cabello húmedo. «Ha sido difícil. Después de la muerte de mi padre, de nuestro padre», se corrigió, notando cómo Elena se tensaba ligeramente ante la palabra. «Me vi de repente a cargo de un imperio empresarial que nunca quise. Lucía ha sido de gran ayuda, pero no es lo que realmente quieres», completó Elena entendiendo. Javier asintió. «Exacto. Toda mi vida intenté escapar de ese mundo, y ahora me encuentro atrapado en él nuevamente». Elena lo miró pensativa. «¿Y qué es lo que realmente quieres hacer, Javier?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba eso, que se había olvidado de sus propios sueños y deseos. «Yo siempre quise escribir», admitió finalmente. «No solo novelas de ficción, sino historias reales, historias que pudieran hacer la diferencia». Elena sonrió, recordando cómo Javier se había presentado como escritor cuando se conocieron. «Deberías hacerlo», dijo con convicción. «Tienes el talento y la pasión. No dejes que las expectativas de los demás te lo impidan». Javier la miró sorprendido y agradecido por su apoyo. «Gracias, Elena. Eso significa mucho para mí». Quedaron en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua y un nuevo tipo de conexión que comenzaba a formarse entre ellos. «¿Y tú?».
preguntó Javier después de un momento. ¿Cómo has manejado todo en el hospital? Debe ser difícil con todo lo que ha pasado. Elena suspiró. Ha sido complicado. El trabajo me ha ayudado a mantener la mente ocupada, pero a veces siento que estoy huyendo de mis problemas en vez de enfrentarlos. Javier asintió, entendiendo perfectamente ese sentimiento. ¿Has hablado con tu madre sobre todo esto? Elena negó con la cabeza. No realmente. Hemos tenido algunas conversaciones superficiales, pero siempre evitamos el tema principal. Creo que todos tenemos miedo de enfrentar la verdad completa. Tal vez sea hora de tener esa conversación, sugirió Javier suavemente. Podríamos hacerlo juntos, si quieres. Elena lo miró, sorprendida por la oferta. ¿Harías eso? ¿Enfrentarías a mi familia? Nuestra familia. ¿Conmigo? Javier asintió sin dudar. Claro, estamos en esto juntos, Elena. Sea lo que sea esto. Elena sintió una ola de gratitud y afecto por Javier. A pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de la situación complicada en la que se encontraban, él seguía ahí para ella. Gracias, dijo simplemente, pero sus ojos transmitían mucho más. La lluvia comenzó a disminuir y el sol empezó a asomarse entre las nubes. Era como si el clima reflejara el cambio en sus corazones, la esperanza que comenzaba a brotar en medio de la tormenta emocional que habían atravesado. ¿Qué tal si empezamos ahora?, propuso Elena de repente. ¿Cómo?, preguntó Javier intrigado. A conocernos de nuevo, como hermanos, como amigos. Podríamos ir a tomar un café y simplemente conversar, sin expectativas, sin presiones, solo dos personas conociéndose. Javier sonrió, sintiendo una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía meses. Me encantaría. Se levantaron de la banca, sacudiendo las gotas de lluvia que aún se aferraban a sus ropas. Mientras caminaban juntos hacia la cafetería más cercana, Elena sintió que algo había cambiado entre ellos. El amor que sentían el uno por el otro seguía ahí, fuerte e innegable, pero estaba tomando una nueva forma. Una forma que tal vez podría sobrevivir a las complicaciones de su situación. Lo que ninguno de los dos sabía era que este nuevo comienzo los llevaría por un camino lleno de desafíos, revelaciones y decisiones difíciles. Pero por ahora, mientras entraban en la acogedora cafetería, llena del aroma de café recién hecho y del suave murmullo de conversaciones, se permitieron disfrutar de ese momento de paz y conexión. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidieron sus cafés y comenzaron a conversar. Hablaron sobre sus infancias, sus sueños y miedos, sobre las pequeñas cosas que hacían que cada uno fuera quien era. Y mientras conversaban, algo nuevo comenzó a florecer entre ellos. No era el amor apasionado que habían experimentado antes, sino algo igualmente profundo y significativo. Un vínculo fraternal, una conexión que trascendía etiquetas y expectativas. Cuando finalmente salieron de la cafetería, horas después, ambos sentían que algo había cambiado. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y decisiones difíciles, pero ahora tenían algo que no tenían antes, la certeza de que, pasara lo que pasara, se tendrían el uno al otro. ¿Nos vemos mañana?, preguntó Javier mientras se despedían. Elena sonrió sintiendo una mezcla de emoción y serenidad. Mañana, confirmó. Mientras cada uno seguía su camino, sabían que esto era solo el comienzo de una nueva relación, de una nueva familia, de una nueva vida. Y aunque el camino por delante fuera difícil, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Lo que no sabían era que el destino aún tenía algunas sorpresas reservadas para ellos, sorpresas que pondrían a prueba su recién descubierto vínculo y los llevarían a enfrentar verdades aún más profundas sobre sí mismos y su familia. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina para Elena y Javier. Se encontraban regularmente, a veces para tomar café, otras para dar largos paseos por el parque. Cada encuentro era una mezcla de descubrimiento y reconexión, aprendiendo a conocerse no como potenciales amantes, sino como hermanos, como familia.
Una tarde, mientras caminaban por el parque donde se habían reencontrado, Elena tomó una decisión. «Creo que es hora», dijo, rompiendo un silencio cómodo. Javier la miró, entendiendo inmediatamente a qué se refería. «¿Estás segura? ¿Quieres que hable con ellos?» Elena asintió. «Sí a ambas preguntas. Necesitamos aclarar todo esto con mi familia, con nuestra familia, y me gustaría que estuvieras allí conmigo». Javier tomó su mano, dándole un apretón reconfortante. «Por supuesto. Estaré contigo en cada paso del camino». Esa noche, Elena llamó a su madre y le pidió que reuniera a la familia para una cena al día siguiente. Carmen, sintiendo la importancia en la voz de su hija, aceptó sin hacer preguntas. La noche siguiente, Elena y Javier se encontraron frente a la casa de los Ramírez. Ambos estaban nerviosos, pero se daban fuerza mutuamente con su presencia. «¿Lista?», preguntó Javier. Elena respiró profundo. «Lista». Entraron juntos, encontrando a Fernando, Carmen y Miguel esperándolos en la sala. La tensión era palpable en el aire. «Elena, Javier», saludó Carmen, su voz tensa. «Pasen, por favor». Se sentaron, y por un momento nadie supo qué decir. Finalmente, Elena habló. «Mamá, papá, Miguel, los reunimos aquí porque es hora de que hablemos, de realmente hablar sobre todo lo que ha pasado». Carmen y Fernando intercambiaron una mirada preocupada. Miguel, por su parte, mantenía una expresión neutral, aunque sus ojos mostraban apoyo a su hermana. «Sabemos la verdad», continuó Elena, «sobre Alberto Mendoza, sobre mi verdadero padre biológico y sobre el hecho de que Javier es mi medio hermano». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Carmen parecía a punto de desmayarse, mientras Fernando miraba a Elena y Javier con una mezcla de tristeza y resignación. «Lo siento tanto», dijo finalmente Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca quisimos que las cosas fueran así. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, al ocultarlo. No estoy aquí para juzgarlos», dijo Elena suavemente. «Estoy aquí porque quiero entender, quiero que seamos honestos unos con otros por primera vez». Fernando se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Elena. «Hija mía, quiero que sepas que, independientemente de la biología, tú siempre has sido y siempre serás mi hija. Te he amado desde el momento en que te vi y nada cambiará eso». Elena sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Lo sé, papá, y tú siempre serás mi padre». Javier, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. «Señor y señora Ramírez, sé que mi presencia aquí debe ser incómoda para ustedes, pero quiero que sepan que estoy aquí para apoyar a Elena y, si me lo permiten, para formar parte de esta familia de la manera que ustedes consideren apropiada». Carmen miró a Javier, viendo en él rasgos de Alberto que nunca había notado antes. «Javier, lo siento mucho, si hubiera tenido el valor de enfrentar la verdad antes». «No podemos cambiar el pasado», interrumpió Miguel hablando por primera vez, «pero podemos decidir cómo avanzamos a partir de aquí, como familia». Elena miró a su hermano con gratitud. «Tienes razón, Miguel, es por eso que estamos aquí, para decidir cómo seguimos adelante». La conversación que siguió fue larga y emotiva. Hubo lágrimas, confesiones y momentos de tensión. Pero también hubo risas, recuerdos compartidos y, lo más importante, un sentimiento creciente de unidad. Horas después, cuando la noche ya estaba avanzada, Elena y Javier se despidieron de 1970, la familia Ramírez. Salieron juntos, caminando en silencio por un momento, procesando todo lo que había ocurrido. «¿Cómo te sientes?», le preguntó finalmente Javier. Elena suspiró, una mezcla de alivio y cansancio en su voz. Exhausta, pero también en paz, de alguna forma, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. Javier asintió, entendiendo perfectamente. «Sé lo que quieres decir. Fue intenso, pero necesario». Se detuvieron en un parque cercano, sentándose en una banca bajo la luz de un farol. La noche estaba fresca, y el cielo estaba lleno de estrellas. «¿Y ahora?», preguntó Elena mirando a Javier. Él sonrió
una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Ahora vivimos, construimos esta nueva versión de nuestra familia, día a día. Elena asintió, sintiendo una ola de afecto por el hombre sentado a su lado. No era el amor apasionado que una vez sintió, sino algo diferente, igualmente profundo, pero más sereno. ¿Sabes?, dijo después de un momento, creo que finalmente entiendo lo que significa el amor tiene muchas formas. Javier la miró intrigado. ¿Qué quieres decir? Esto, dijo Elena haciendo un gesto entre ellos. Nosotros, lo que siento por ti, es amor. No es el tipo de amor que pensé que era al principio, pero es amor. Amor de hermanos, amor de amigos, amor de dos personas que han pasado por mucho juntas. Javier sintió que su corazón se llenaba de un calor que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Yo también te amo, Elena. De todas las formas en que un hermano puede amar, a una hermana. Se abrazaron, un abrazo lleno de comprensión, aceptación y un nuevo tipo de intimidad que habían descubierto juntos. Cuando se separaron, Elena notó algo diferente en la expresión de Javier. ¿Qué pasa?, preguntó. Javier pareció dudar, por un momento antes de hablar. He estado pensando sobre lo que dijiste acerca de seguir mis sueños de escribir. ¿Y? Elena lo animó. Y creo que voy a hacerlo, dijo Javier, una chispa de emoción en su voz. Voy a dejar la empresa. Familiar, al menos por un tiempo. Quiero viajar, escribir, contar historias que importen. Elena sonrió ampliamente. Javier, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias, dijo Javier, y luego añadió con una sonrisa traviesa. ¿Quién sabe? Tal vez escriba nuestra historia algún día. Elena se rió. Sería toda una novela, ¿no crees? Ambos rieron, el sonido de sus risas llenando el aire de la noche. ¿Y tú?, preguntó. Javier después de un momento. ¿Qué planes tienes? Elena miró al cielo estrellado pensativa. Creo que ya es hora de que yo también persiga algunos sueños. Siempre quise especializarme en pediatría, pero nunca tuve el valor de dar el sincero paso. Creo que es hora de cambiar eso. Javier la miró con orgullo. Serás una pediatra increíble, Elena. Tienes tanto amor para dar. Quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el futuro. Finalmente, Elena habló. ¿Sabes? Cuando te conocí pensé que eras mi final feliz. Ahora me doy cuenta de que eras el comienzo de algo mucho más grande. Javier asintió, entendiendo perfectamente. A veces el destino tiene planes diferentes para nosotros, planes mejores de los que podríamos haber imaginado. Se levantaron de la banca, listos para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara. Mientras caminaban, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente en paz. Había encontrado una familia, un hermano, y lo más importante, se había encontrado a sí misma.